Moncloa pone en marcha un plan para blindar a Pedro Sánchez frente a la investigación del caso Koldo. Buena parte de los ministros socialistas se han desplegado hoy para defender al presidente y aislarlo de las revelaciones realizadas por el informe de la Guardia Civil que sitúa a José Luis Ábalos como cabecilla de la trama cuando era miembro del gobierno y número 2 de Sánchez en el PSOE. Pero continúan las versiones contradictorias sobre lo ocurrido en el famoso viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente dice ahora que sí sabía que esa visita se iba a producir, algo que no reconoció en su momento, y asegura que evitó la visita cuando el gobierno supo que Delcy Rodríguez tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. Esa normativa europea estaba vigente desde hacía más de año y medio. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias lo que van a ver no es una escena de película. Son robots humanoides creados por la empresa del multimillonario Elon Musk y que pronto se pondrán a la venta, aunque no se ha dado fecha todavía. Se supone que esas máquinas podrán realizar determinado tipo de labores domésticas y servicios. Eso se supone. También se presenta un taxi que no necesita conductor. El futuro se acerca. Lo vemos en un momento. Y las auroras boreales han vuelto a iluminar los cielos en España. La intensa actividad del sol ha permitido que uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza también pueda disfrutarse en zonas en las que es poco habitual. Moncloa ha llegado al fin de semana tratando de encapsular y fortificar a Pedro Sánchez para evitar que le salpique el caso Koldo, a pesar de la cercanía de José Luis Ábalos, el principal implicado con el presidente del gobierno. El lunes Moncloa empezó la semana tratando de convencer a la opinión pública de que un auto de la Audiencia Provincial auguraba el inminente final del caso Begoña Gómez, cuando en realidad decía lo contrario. A Moncloa se le acumulan los problemas, pero Sánchez ha conseguido su objetivo de hacer cada día lo necesario para mantener el poder al día siguiente. Hoy el presidente ha visitado al Papa en el Vaticano. Sánchez ha invitado a Francisco a visitar Canarias para que vea con sus propios ojos la situación que se vive en las islas con la inmigración que llega desde África. También han hablado de la situación en Oriente Medio. Muchas cosas. Nuestra firme condena a cualquier tipo de violación, de ataque, de vulneración de ese derecho internacional humanitario, sea en Gaza, sea en Cisjordania, sea también en Ucrania o más recientemente, como estamos viendo en estas últimas horas y en estos últimos días, en Líbano. Más tarde el presidente ha insistido en ese mensaje desde Chipre, donde se ha celebrado una cumbre entre países del sur de Europa. A esta cita, con la guerra de Gaza y Líbano como telón de fondo, también han acudido la presidenta de la Comisión Europea y el rey de Jordania. Los viajes internacionales hacen que el presidente mantenga cierta distancia física con los problemas que se le acumulan aquí en España, pero no puede evitar que los periodistas le pregunten por ellos, como luego van a ver, porque los problemas no desaparecen. Hoy se ha dado un paso más hacia la imputación de José Luis Ábalos. El Congreso ha certificado su condición de diputado. Es el último trámite antes de que el juez Moreno de la Audiencia Nacional decida si pide su imputación ante el Tribunal Supremo. Pese a estar aforado, hoy ha sido el propio Ábalos quien ha pedido declarar ante la Audiencia Nacional como testigo por este asunto. Lo hace, según dice, para demostrar su inocencia. El informe de la Guardia Civil, en el que se señala a Ábalos, también cita en varias ocasiones al presidente del Gobierno, cuando alguno de esos miembros de la trama se refiere precisamente a Pedro Sánchez como el número 1. De inmediato, el equipo de estrategas de Moncloa ha puesto en marcha un operativo para blindar al presidente y evitar las salpicaduras que eventualmente pudieran afectarle. Y el primer capítulo de ese operativo ha consistido en poner ante los micrófonos a varios miembros del Gobierno en formación defensiva y con un argumentario unificado, incluido el propio Sánchez. Desde luego no va a haber impunidad y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. Quien tenga que pagar, que pague. Que lo haya hecho, que lo pague. Caiga quien caiga.
Caiga quien caiga, el que la hace la paga. Esta es la doctrina sentada por Moncloa. Pero luego están los detalles aportados por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y hay un episodio concreto en el que las contradicciones se suceden o se sustituyen con silencios clamorosos que dicen más que las palabras. La Guardia Civil ha podido constatar que el presidente Sánchez estaba al tanto del viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Al ministro Félix Bolaños se le ha preguntado por ese detalle tan importante. La pregunta era clara. La respuesta ha sido la que van a escuchar. El informe de la UCO revela que el presidente del Gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del Gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. El ministro ha preferido no profundizar en este asunto y así ha evitado el riesgo de dar una nueva versión de los hechos que se uniría a las muchas otras que ya ha dado el Gobierno en los 4 años que han pasado desde aquel pintoresco episodio. Por ejemplo, la que van a escuchar es una de las varias versiones que dio en su día el entonces ministro Ábalos en una entrevista con Ana Pastor. ¿Cuánto duró, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Hombre, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, bueno, tampoco es una reunión. Según esta versión de Ábalos de hace 4 años, el exministro estuvo con Delcy Rodríguez al menos 20 minutos. Es decir, tuvieron tiempo para saludarse sin prisa. Hoy, la portavoz del Gobierno ha añadido un detalle nuevo. Dice que se trató de una simple parada técnica del avión. Única y exclusivamente hubo una parada técnica, por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión. ¿Han visto? Ábalos dijo que estuvo con Delcy Rodríguez apenas 20 minutos. Pilar Alegría añade que fue una parada técnica para el descanso de la tripulación. Y Pedro Sánchez, en lugar de parada técnica, dijo en 2020 que se trataba de un viaje privado. Y en sede parlamentaria, el presidente dejó toda la responsabilidad en manos de Ábalos. Dijo que hizo una notable labor diplomática. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Había 2 maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Evitar una crisis diplomática en un viaje privado o en una parada técnica. Es interesante esta versión del presidente porque si lo que había aquel día era riesgo de un problema diplomático con Venezuela, se entiende con dificultad que el encargado de resolverlo fuese el ministro de Fomento y no la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que era la responsable de la diplomacia española. También hay un detalle importante en esa declaración del presidente que acaban de escuchar, porque en aquel momento, en plena polémica por ese viaje, Pedro Sánchez no dijo que él supiera previamente que se iba a producir esa visita. Sin embargo, como escucharán ahora, Sánchez sí ha reconocido hoy que tenía conocimiento previo de ese viaje. Lo dice ahora, un día después de que se conociera el informe de la Guardia Civil en el que precisamente aparece esta captura de pantalla con un mensaje de Ábalos en el que informa a Sánchez de ese viaje 4 días antes. Y Sánchez responde con una palabra: bien. Y esto ha dicho Sánchez esta mañana. Sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita.
Sánchez habla de visita privada, la ministra portavoz decía una parada técnica. En esta declaración hay dos datos importantes. El primero es que Sánchez reconoce 4 años después que supo del viaje de Delcy Rodríguez días antes de que se produjera. Y el segundo es que Sánchez dice que el Gobierno se percató ese mismo día del viaje de que Delcy Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea. En esta semana hemos sabido que los diputados del Partido Popular votan leyes en el Congreso sin haberlas leído. Y ahora sabemos que el Gobierno de Sánchez no conocía las sanciones que la Unión Europea había impuesto al régimen chavista de Venezuela, a pesar de que se establecieron allá por el año 2017 bajo este epígrafe: medidas restrictivas ante la situación en Venezuela. Meses después se acordó una ampliación de esas sanciones. Eso ocurrió en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno. En esa ampliación se incluía expresamente el nombre de Delcy Rodríguez. Este anexo se publicó tanto en el Boletín Oficial de la Unión Europea como en el Boletín Oficial del Estado. Se podría entender que el presidente no estuviera al tanto al detalle de esta normativa, pero en esa declaración que acaban de escuchar, Pedro Sánchez no habla de sí mismo. Dice que fue el gobierno el que se percató tarde de esa normativa. Y como es lógico, alguien del Gobierno sí tenía la obligación de saberlo. El presidente no ha querido añadir mucho más, salvo, eso sí, su determinación de poner freno a cualquier actitud corrupta. Creo que desde el punto de vista político lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es la absoluta confianza en las instituciones públicas y en el Gobierno de España. Desde el Gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto también lo hemos hecho desde el primer momento. Pedro Sánchez trata de mostrarse contundente contra la corrupción ahora que su gobierno ha sido seriamente salpicado por una trama de presunta corrupción. El informe de la Guardia Civil ha dado mucho de sí y se supone que todavía queda bastante por conocerse. La visita de Delcy no fue improvisada, venía con una supuesta invitación de José Luis Ábalos y con una agenda planificada al detalle por Víctor de Aldama, con reuniones, comidas privadas, incluso cenas, es literal, con sorpresa. Las conversaciones entre Aldama y Delcy eran constantes, así se refleja en el informe, donde el comisionista llegaba a hablar en nombre de Ábalos de opositores como Leopoldo López. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general y no en Moncloa como presidente. Pero no solo los supuestos negocios con Venezuela eran importantes para la trama, también gastaban el dinero en compras de viviendas, como este chalet de Cádiz de al menos $500.000 de euros. La trama lo compró con piano incluido porque así lo ordenó el propio Ábalos. Otro gasto de la organización era para el alquiler de la pareja de Ábalos. Aquí la trama gastó más de 80.000 euros. Es más, la UCO recoge en su informe que esa pareja del exministro enlazaba contratos con empresas públicas. Todo hasta 2022, cuando ella misma escribió a Koldo diciendo: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya han visto y escuchado la versión de Pedro Sánchez de lo que dice que sabía y también de lo que dice que no sabía sobre el episodio de Delcy Rodríguez en España. En esa tarea, hoy el propio presidente se ha encargado de recordar otro viaje de la vicepresidenta de Venezuela y que Sánchez considera que ayuda a entender lo ocurrido en 2020. Actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Pedro Sánchez ha querido recordar esta cumbre de la Unión Europea. Esta es la imagen en la que él mismo llegó a saludar a Delcy Rodríguez. Fue en julio de 2023. En ese momento la vicepresidenta venezolana sí pudo volar a Bruselas porque la Unión Europea contempla excepciones a las sanciones impuestas a líderes del régimen de Maduro. Y esa cumbre es precisamente una de esas excepciones. Pero aquel viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España no figura en la lista de excepciones establecida por la Unión Europea. Después de conocido el informe de la Guardia Civil, las acusaciones particulares han solicitado la comparecencia como testigo de Pedro Sánchez y también de la exministra de Economía, Nadia Calviño. Esther Vaquero. Sí, especialmente después de saber que el nombre del presidente del Gobierno aparece en ese último informe presentado por la UCO. En el caso de Nadia Calviño, el informe apunta a que habría participado en reuniones clave con José Luis Ábalos y con otros actores implicados en el caso. Las acusaciones particulares del caso Koldo, Hazte Oír y Justicia Europa opinan que las últimas revelaciones desvelan una trama de influencias que amenaza con golpear, dicen, el corazón del Ejecutivo.
Y otra novedad, en los documentos aparece mencionado también Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil. Marcos solo estuvo 15 meses en el cargo y dimitió hace unas semanas coincidiendo con la investigación de la UCO. Después ha sido nombrado consejero de prensa en la Embajada Española en Washington. Ahora, ese informe de la UCO afirma que Koldo señaló a Marcos como la persona que le dio un chivatazo. El líder del Partido Popular ha esperado hasta hoy para reaccionar a las últimas informaciones sobre el caso Koldo. Lo ha hecho en un vídeo grabado y difundido a los medios desde Varsovia, donde prosigue su ronda internacional enfocada a la política migratoria. Desde allí, Feijóo ha acusado a Sánchez de falta de ejemplaridad, de falta de honestidad y de buscar, dice, ocultar la corrupción de su gobierno. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Este gobierno no está en disposición de servir a nuestro país. Antes de que se conocieran los detalles de este último informe de la Guardia Civil, la actualidad política giraba en torno a otro tema que tampoco estaba siendo fácil de digerir en el Gobierno: la polémica reforma de la ley que podría rebajar las penas de algunos presos de ETA. A principios de esta larga semana, el PP conseguía retrasar la votación en el Senado, aunque la única forma de paralizar definitivamente la aplicación de esa normativa es que el Gobierno retire el proyecto de ley. El plazo expira este lunes y las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas. Sobre esa reforma hoy ha hablado en el programa Espejo Público de Antena 3 el secretario general del PSOE en el País Vasco. En un tono duro, Eneko Andueza ha cargado contra el Partido Popular y contra su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que desde el hemiciclo enseñó la fotografía de 12 socialistas asesinados por ETA. Yo lo que le pediría al Partido Popular es que de una vez por todas dejaran de manosear, de instrumentalizar y de utilizar de una manera tan nauseabunda a las víctimas del terrorismo. Y además de la manera más burda, enseñando la foto de 11 socialistas asesinados por ETA. Eso es absolutamente deleznable. Un respeto a las víctimas y sobre todo un respeto a los que nos jugamos la vida durante tantos años, a los que perdimos la juventud. Al menos 22 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en el peor ataque israelí en el centro de Beirut, la capital de Líbano. El objetivo era el encargado de seguridad de Hezbollah, aunque habría logrado sobrevivir. Israel también ha vuelto a atacar el cuartel general de la misión de paz de la ONU y 2 cascos azules han resultado heridos. El Ministerio de Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada para protestar, como ya han hecho otros países con efectivos en la misión. La misión de la ONU en Líbano acaba de sufrir su tercer ataque en 3 días. El último ha dejado 2 soldados heridos leves. Estamos en Líbano porque el Consejo de Seguridad nos lo ha pedido, así que nos quedaremos hasta que la situación nos haga imposible actuar. También se ha pronunciado el secretario general de la ONU, declarado persona non grata por Israel. Condeno el tiroteo contra las instalaciones de la ONU. Desde la cumbre mediterránea, España, Italia y Francia han declarado que los ataques constituyen una grave violación de los derechos humanos. Esto es absolutamente inaceptable. Y Biden también pide que cesen. El ejército israelí dice que está realizando una revisión exhaustiva de lo ocurrido, mientras en Beirut el humo todavía se eleva por encima de los edificios tras el último ataque. Continúa la búsqueda de supervivientes entre los escombros. Huimos del sur por los ataques y ahora esto. Es un barrio residencial lleno de civiles inocentes. Aunque Israel asegura que el objetivo era el encargado de seguridad de Hezbollah, ha logrado sobrevivir, pero se encuentra en estado crítico. La batalla contra Israel todavía está empezando. A pocos kilómetros en el sur continúa la ofensiva. A ella se ha unido hoy el jefe militar de Israel. Con su energía habitual, Barack Obama arranca una gira por varios estados para pedir el voto a la candidata demócrata. Su papel puede ser esencial para Kamala Harris. El expresidente de Estados Unidos intenta conseguir el apoyo, sobre todo, de los votantes negros. Su primera aparición ha tenido lugar en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, y no ha sido casual. Se trata de uno de los denominados estados indecisos que pueden hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, lo habitual en unas elecciones es prometer, prometer y prometer, pero cuando las proyecciones de voto muestran un empate tan persistente es cuando a veces las campañas
deciden asumir algunos riesgos y es lo que acaban de hacer demócratas y republicanos, recurrir a lo que ellos entienden que son verdades inconvenientes, es decir, pedir ahora el voto sin sonreír. Se fijaban en el pelo ya completamente cano de Obama en Pensilvania hasta que les riñó, no solo porque los hombres blancos prefieren abrumadoramente a Trump, sino porque también le prefiere 1 de cada 4 varones afroamericanos y eso es más que nunca. Me parece que no os gusta la idea de tener a una mujer presidenta. Eso no es aceptable, no debería ni ser una cuestión. Después, para que quedara claro, lo siento, caballeros, he notado que eso es especialmente cierto con los hombres. Donald Trump tampoco se cortó al presentarse en Detroit, la mayor ciudad de Michigan, otro de los estados decisivos, y decir: somos ahora un país en vías de desarrollo, simplemente mirad a Detroit. Y por si fuera poco, añadió: ¿queréis saber la verdad? Todo el país va a ser como Detroit si Kamala Harris es presidenta. Un dato importante es que gane quien gane, es muy probable que los republicanos tengan mayoría en el Senado, lo que quiere decir que aunque Kamala Harris fuera presidenta, nada podría aprobar sin pactarlo con los republicanos. Segunda jornada de la intensa gira europea que el presidente Zelensky está llevando a cabo para presentar su plan de victoria. El presidente de Ucrania ha visitado esta mañana el Vaticano. Allí le ha pedido al Papa Francisco ayuda para alcanzar la paz. Por la tarde ha viajado a Berlín, donde el canciller Scholz le ha prometido un nuevo paquete de ayuda por valor de 1.400 millones de euros. La asociación que agrupa a los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz. El Comité de los Premios destaca sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares. La Guardia Civil Costera de Estados Unidos rescata con vida a un hombre cuyo barco naufragó por el paso del huracán Milton. Este hombre estaba flotando a la deriva, agarrado a una nevera a 48 kilómetros de la costa. En las zonas afectadas continúan los rescates. Son muchas las personas que se han quedado atrapadas en sus casas y son muchos los destrozos. Las tareas de limpieza y de reconstrucción durarán semanas. Flotando sobre los escombros se ha encontrado la policía de Hillsborough a este adolescente de 14 años. Como él, otras 1.600 personas han sido rescatadas en Florida tras el paso de Milton. La casa de esta pareja se empezó a inundar y decidieron salir a la calle, pero su vecindario se había convertido en una auténtica piscina. El huracán ha sumergido por completo cientos de calles. He visto la calle inundarse, pero nunca así. Con la subida del nivel del mar, los barcos han pasado del agua a la superficie, llegando a las casas e incluso a pistas de tenis. Necesito un lugar donde quedarme. Necesito a alguien que nos acoja, a mí y a mi hija. Las fuertes rachas de viento se han llevado los tejados de las casas. Esta familia regresaba del refugio para revisar el estado de su casa, que ha quedado inhabitable. Mi marido lloraba y lloraba. No lo podíamos creer porque él es de aquí, se crió aquí. Ahora empiezan las labores de reparación. Los destrozos podrían costarle más de 50.000 millones de dólares a las aseguradoras. Aquí en España, una nueva borrasca de gran impacto va a afectar sobre todo a Andalucía. Los avisos serán extremos en algunas zonas de esa comunidad. Berenice, así se llama, trae fuertes tormentas y bajada de temperaturas. Lidia Gutiérrez, allí en Sevilla ya se ha activado el plan de emergencias. Esto significa que se han activado todos los recursos municipales ante la previsión de fuertes lluvias. Lo peor se espera a partir de esta medianoche, cuando el aviso naranja se eleve hasta nivel rojo en el norte de las provincias de Córdoba y de Sevilla. Se podrían acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Las autoridades piden precaución ante el alto riesgo de inundaciones. ¡Dos carteristas! ¡Tengan cuidado! Dos carteristas de la mafia criminal búlgara. ¡Tengan cuidado! Pondrán perlas a sus caras en Instagram. Son patrullas ciudadanas de Madrid en busca de carteristas. Intentan grabar a estos delincuentes en el momento en que realizan los robos. Su objetivo es desenmascararlos. La iniciativa se ha extendido también a otras ciudades. ¡Ya estáis robando! ¡Ladrona!
La patrulla ciudadana ha detectado a 2 supuestas carteristas. No las han pillado infraganti, pero dicen conocerlas y por eso las persiguen. Ellas aceleran el paso y evitan todo contacto. Cuanto más tiempo estemos con ellas, menos roban. ¡Carteristas! El seguimiento se prolonga por varias calles del centro de Madrid. ¿Estáis llamando a vuestro jefe porque no podéis robar ahora o qué? Si no están robando 5 carteras en una hora, tienen que llamar a su jefe diciéndole: oye, me he encontrado con estos o me he encontrado con la policía, no voy a poder robar en tanto tiempo. La carrera acaba de forma sorpresiva. Las 2 mujeres entran en una comisaría. ¡A la policía a pedir auxilio, las carteristas! Míralas, 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 míralas. ¡Le están metiendo la mano a los viejitos! La misma iniciativa la han tomado algunos vecinos de Palencia. Denunciarlo no solo con la policía, sino también por las redes sociales. Y precisamente en redes sociales vemos confesiones sorprendentes como esta. Sí somos carteristas, no somos ni agresivas, no somos ni malas. Patrullas vecinales que se han extendido por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Una veintena de trabajadores de las obras del Camp Nou han protagonizado esta tarde una pelea en el estadio. Los Mossos han tenido que intervenir y 6 de los implicados han resultado heridos leves. Los obreros, que formaban parte de una subcontrata, han sido despedidos. Golpe a uno de los clanes familiares que controlan el tráfico de drogas en Málaga. Se les atribuye también blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La investigación empezó el año pasado por varios episodios violentos que apuntaban al clan. Hay 13 detenidos. Son los robots humanoides creados por Elon Musk. Prometen ayudarnos en labores diarias y hacer la vida a la gente más fácil. Estos robots han sido bautizados como Optimus. En la presentación no se ha dicho exactamente cuándo estarán listos para salir al mercado. Tampoco se dice si la sociedad y la legislación están preparadas para recibirlos en casa. We Robot, con este título inspirado en la película Yo Robot, ha presentado Elon Musk sus últimas creaciones. Y eso que en el filme la inteligencia artificial generó más de un conflicto a los humanos, igual que en todas las películas con IAs. El cine lleva décadas advirtiendo del peligro, desde los androides de Alien, no tienen posibilidades, pasando por la saga de Terminator, volveré. Y la presentación de Musk recuerda mucho esas películas que hablan de inteligencias que intentan acabar con nosotros. Pero aquí está Optimus, para ayudarnos en las labores cotidianas. Cuando salga al mercado se podrá adquirir por menos de 28.000 euros. Tesla utiliza un sistema muy sencillo de cámaras e inteligencia artificial para percibir el mundo y hacer que el robot interactúe con su ambiente. También se ha presentado este coche, Cybercab, un vehículo autónomo biplaza sin volante, sin pedales y que nos llevará donde necesitemos. Supuestamente llegará dentro de muy poco, en 2026. En Europa será un poco más complejo, en Estados Unidos ya están circulando coches autónomos. Aumentamos el número de pasajeros hasta 20. Es la Cybervan, una furgoneta eléctrica y autónoma con una espectacular imagen futurista. Ya veremos si estas presentaciones se convierten en realidad. Las redes sociales están en el punto de mira. 14 fiscales de Estados Unidos han demandado a TikTok. Acusan a esta red social de provocar daños en la salud mental de los menores. Menores con depresión, con problemas de salud mental. Se aíslan, bajadas del rendimiento escolar, autolesiones, intentos suicidas. Muchos enganchados. Es verdad que puede llegar a ser muy adictivo. Y algunos jugándose la vida haciendo peligrosos retos virales. Por eso en Estados Unidos van a por TikTok, demandándole como responsable. Positiva porque veremos un agente externo, en este caso un jurado, que va a decir si realmente está pasando lo que creemos que está pasando. La plataforma china sabía los efectos dañinos, pero los ocultó para no perder usuarios. Todo el día mirando el móvil y digo, ¿qué miras? TikTok. Un algoritmo adictivo. Niños que pasan horas y horas. Unas 5 horas o 8. Entre 3 o 4, porque te engancha. A veces contenido inapropiado. Deslizo, lo acabo de ver, quiero salir con el siguiente, deslizo casi toda la noche. Y aquí se pondrá coto a las redes sociales. Estamos empezando a intentar poner leyes estatales, es complicado por la potencia de las tecnológicas. Yo creo que van a haber normas de carácter europeo, ya pasó con el tabaco. Somos el país europeo con más adolescentes en riesgo de acabar adictos a la red. Así luce en este momento la estación madrileña de Atocha. Renfe ha querido conmemorar el Día de la Hispanidad, que se celebra mañana con esta iluminación especial con los colores de la bandera de España. Y así se vio anoche el cielo en muchas ciudades españolas, iluminado con esos colores rojizos de las auroras boreales, un espectáculo poco frecuente en nuestro país.
Hoy llega a los cines La Infiltrada, una película basada en la historia real de una policía nacional que estuvo dentro de ETA durante 8 años. Carolina Yuste y Luis Tosar protagonizan este trepidante thriller. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Reclutada con solo 20 años, tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Su misión, cortar con su pasado, aguantar la presión. ¡Que no puedo más! Saber estar en situaciones límite y no derrumbarte y hacer que todo explote. Pero también es un ser humano. E infiltrarse en ETA para acabar con ella desde dentro. Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila. La Infiltrada narra una historia real, la de la única persona de la policía que entró en la banda terrorista. ¿Qué cosas pasaron en su cabeza? ¿Qué cosas se quebraron en ella? Una mujer. Nunca van a sospechar de una mujer. Ese grado de machismo ayudó a que ella pudiera entrar. Que fue miembro del Comando Donosti y logró evitar numerosos atentados. Si le hubieran pegado un tiro no habría habido ningún tipo de funeral de Estado. Una trepidante producción de A3 Media Cine sobre nuestra historia reciente. Para no olvidar. El olvido es algo muy, muy triste y la memoria histórica es muy importante. Ya en los cines para que ahora de nuevo de servicio y en el anonimato la vea La Infiltrada. Que sabe de la existencia de la película. Y el resto del público. Nada. De calma al presidente. Y lo que está por venir no será mucho más fácil. El caso Koldo ya se ha convertido en un asunto de difícil gestión, tanto política como judicial. España a 11 de octubre de 2024. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.